Vamos empezando. Bueno, primero me voy a presentar. Para los que no me conocen, yo soy Mary, soy delegada del ENET y hoy voy a estar como entrevistadora. Primero que nada agradecerles por donarnos su tiempo. Creemos que el ENET es un espacio que se mantiene por las ganas de los estudiantes de aprender e involucrarse en sus procesos y por docentes como ustedes que nos acompañan en este camino. Bueno, yo les voy a hacer las preguntas, igual ustedes ya las conocen. Fran se va a encargar de ser el moderador y les va a decir más o menos qué va a ir haciendo. Para cada pregunta tienen un tiempo de duración determinado, los comentaré después de que me las pregunte, y el orden varía según cada pregunta. La primera pregunta, en realidad es más a modo de presentación. Nos gustaría, bueno, que se presenten, que nos digan sus nombres, qué cátedras están dando en la facultad y en qué consisten. Bueno, para esta primera pregunta tienen 5 minutos, el orden es Griego, Gaby, Claudio, y tengan en cuenta que cuando se aproximen a los 5 minutos les haré una seña para que lo vayan regulando. Bien. Bueno, soy Javier Falcón, me dicen Griego, voy a mirar la cámara, como presentación soy profesor, me dedico a la docencia y actor y director. Hace años que me estoy dedicando a la improvisación como investigación. También soy magíster de la Facultad de la UCEM en Tandil y ahora estoy empezando un doctorado como nivel de estudio. Y por mucho tiempo he trabajado con Claudio Martínez en la cátedra de improvisación, tanto así que hemos generado espacios juntos, hemos trabajado, actuado, hemos abierto espacios, lo hemos cerrado también. Y, y hace 3 años estoy trabajando en la cátedra de actuación 2, dando actuación. Yo soy Gabriela Senda, soy profesora de técnicas vocales 2 del profesorado y la licenciatura en arte dramático. Y bueno, ahí en ese espacio yo no tengo estructura de cátedra, pero sí, por suerte, siempre hay algunas adscriptas. Hasta ahora han sido todas adscriptas que ahí son parte de esa experiencia. Y este año está Juliana Matiazzo como adscripta, había otra alumna, pero bueno, por cuestiones de la virtualidad tuvo que poner la energía en otras cosas. Y bueno, yo soy actriz, directora teatral, licenciada en arte dramático. Hace ya un par de años que me estoy dedicando también a investigar distintos aspectos del teatro. Y mi formación viene del teatro independiente, del teatro de grupo específicamente, y de la facultad. O sea, como que comparto esas dos formaciones, que es un poco lo que nos pasa a varias de las profesoras y profesores. Y en relación al espacio curricular, yo trabajo lo que es la técnica vocal del actor-actriz, de la voz hablada, en donde trabajamos desde distintos principios, tanto el cuerpo como el trabajo vocal, expresivo sobre todo. Y justo en segundo año que compartimos con el griego ahí esa cátedra, ese año, y que a veces cruzamos algunos contenidos y procedimientos, es que el foco está puesto en el personaje y en cómo empezar ya a relacionarse con una misma para empezar a trabajar esas otras voces que pueden habitar en nosotras y en nosotros. Así que así como muy a grandes rasgos, esa sería como una presentación. ¿Está bien? Está perfecto. Claudio, es tu turno. Bueno, buenos días, agradecerles la invitación, la convocatoria. Es verdad que todos los avances y los criterios de
integración en actividades nuevas, novedosas del ENET, entre ellas, ¿no? Como surge, digamos, tiene que ver con las tareas en conjunto entre profes, alumnos, y me parece que son muy gratificantes. Bueno, yo soy Claudio Martínez, soy actor, director, desde hace 13 años que estoy a cargo de la materia Improvisación 1, en primer año de las dos carreras que se dan en Artes del Espectáculo. Y creo que, bueno, que el espacio que nos toca, me ocurre una nueva definición a creatividad dramática para establecer como un nuevo campo de acción, digamos, de la improvisación. Con el profesor Falcón, como él decía, hemos atravesado en estos años de trabajo conjunto distintos procesos que empezaron, terminaron, pero que, bueno, nos han dado un enriquecimiento siempre, un aprendizaje y un trayecto interesante para ver y para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, estos espacios también, creo como este momento que estamos viviendo de tanta virtualidad, ha servido como un espacio de crecimiento. En eso, bueno, creo que también ha sido la improvisación una manera de ver el teatro, también, entre otras. También he hecho mucho teatro para niños, teatro para adultos, y vengo de una formación básicamente del teatro independiente, con, le diría, bastante producción, lo que también encuentro que ha sido parte de mi formación, ¿no? Y en eso el agradecimiento a mis compañeros, actores y actrices que fueron parte de ese trayecto también de mi carrera, que tiene que ver con la formulación de grupos y obras de teatro, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es que, ¿cómo fue el proceso de adaptación de sus cátedras a la virtualidad? Este momento en el que se dieron cuenta que tenían que dar las clases no de manera presencial, sino mediante una cámara, y bueno, ¿cómo fue que se empezaron a plantear el proceso de adaptación de la presencialidad a la virtualidad? Para esta pregunta tienen 3 minutos. El orden es Gaby, Diego, Claudio. Bueno, voy a intentar en 3 minutos. Bueno, yo creo que cuando leía la pregunta pensaba en esto de adaptación de la cátedra a la virtualidad. Creo que, no sé si diría de la cátedra, adaptación de los contenidos del espacio curricular, y realmente es un proceso aún, ¿no? Porque yo considero que la presencialidad es indispensable para nuestra tarea, sobre todo en las materias prácticas, entendiendo que la virtualidad puede ser una muy buena herramienta, pero no, me da miedo pensar en esto de adaptación de la cátedra de una materia práctica a la virtualidad. Es lo que hemos podido ir haciendo, o por lo menos yo, ¿no? Entonces podríamos hablar de fases también. Se fue dando en fases, como un poco parafraseando otra vez a lo que ha ido pasando con la relación con este virus, lo que sigue pasando, ¿no? Entonces para mí fue muy particular porque yo me quedé varada en Perú con mi hijo, entonces llegué como un poco más tarde, o sea, quedé como en el medio de todo, llegué súper estresadísima y demás después de estar 15 días sin saber qué pasaba. Así que por suerte tuve la posibilidad de ir como de a poco con esa propuesta. La base fue, o sea, mi pregunta base fue qué hacer y cómo usar los medios de comunicación que ya estaban funcionando para poder empezar a dar clases lo antes posible, porque me pasa que con el Moodle, que era la plataforma que estaba disponible para que adaptáramos algunas cosas virtualmente, digamos, como una especie de aula virtual, yo todavía no la sabía manejar y no es lo que mejor me sale. Y la verdad que lo único que quería era empezar a ver cómo podíamos empezar a conectarnos. Así que lo primero que empezó a suceder es que nos conectábamos a través de un grupo de WhatsApp
que fue bastante, y hasta el día de hoy lo seguimos llevando, y un Drive, en donde vamos subiendo también las cosas para quienes no tengan tanta accesibilidad en el celular o que necesiten, no tienen tanta, ¿cómo se llama?, memoria en el celu, que ya saben que lo tienen en la nube. Un poco se armó una especie de aula virtual como en Moodle, pero en estos dos espacios. Y bueno, también como eje fue focalizar en los ejes de trabajo que iba a trabajar, por lo menos en los primeros meses, porque vieron que siempre creíamos que, bueno, van a ser 15 días, bueno, un mes, no, 2 meses, bueno, no, 15 días más, bueno, no, hasta el primer cuatrimestre y después volvemos. Entonces, era muy, a mí me ponía muy mal eso de no saber qué iba a pasar y cómo realmente poder proyectar y planificar. Entonces, esas planificaciones eran a muy corto plazo. También lo que surgió como transversal a todo esto fue el cruce de contenidos con otros espacios curriculares y tener mucha claridad en las pautas de trabajo que iba a dar. Así como cada vez que daba una pauta, o que escribía una pauta, porque había un documento que acompañaba esas pautas virtuales, que estaban filmadas, digamos, fue un trabajo súper interesante y me llevó mucho tiempo. Hasta siempre le mandaba la clase un día antes a las adscriptas, y a partir también de la devolución que ellas me daban, era como el último toque, así cierre o detalles que le daba a cada una de las pautas para que fueran lo más claro posible, esa manera de comunicarse. Bueno, así fue más o menos la primera parte del año, que nos comunicábamos a través de videos, con ejercicios, procedimientos, y el intercambio era a través de documentos en Word, audios y videos. Y habían devoluciones a nivel personalizada, digamos, era como el 1 a 1, la comunicación, lo cual le quitaba un poco de dinámica, un poco no, toda la dinámica colectiva que suele tener una clase presencial en un espacio curricular con la modalidad de taller. Así que, bueno, eso me parece que fue así como a grandes rasgos esa manera de adaptar algunos contenidos en la primera parte del año. Y lo que me pareció como más interesante fue el cruce que se generó con las materias que ya se venía generando, que fue con Actuación 2, con el profesor Falcón, y con Impro 2, que también cruzamos otros trabajos para llegar a hacer un monólogo, inclusive con la posibilidad de no rendir ese parcial, pero por suerte consideré que estábamos pudiendo lograr aprender contenidos, compartir procedimientos, y que eso se podía evaluar, se podía dar cuenta de eso. Y para cerrar la segunda parte del año, ya supimos que no íbamos a volver a la presencialidad, así que ahí sí pude armar como una planificación más concreta en donde exploté la cátedra. Hay un espacio de entrenamiento que no tiene evaluación, que es el que quiera y lo pueda hacer, sino yo también envío las clases grabadas por mí. Y ahí compartimos un entrenamiento, y después la otra parte de la clase es hablar sobre los trabajos sobre los que vamos avanzando. Sobre la palabra poética, sobre la palabra narrativa vamos a trabajar un poquito más adelante, sobre la parte teórica del espacio curricular, y bueno, algunas cositas más que ahí vamos sumando como trabajo. Y también está esta posibilidad de seguir cruzando, aunque no sea evaluado desde mi espacio curricular, pero sí como una manera de entender que esto igual es un tejido. Entonces, tal vez esos entrenamientos pueden aportar material para la cátedra de Actuación 2, concretamente, bueno, y así. Es una experimentación. Estamos ahí probando y también ahí chequeando, en general mucho con los estudiantes, a ver cuál es su percepción, su pensamiento y su reflexión acerca de cómo lo vamos llevando. Y para cerrar,
siempre como para mí la gran duda o la pregunta guía es esto, hasta si de verdad esto que yo estoy dando está pudiendo ser una herramienta que puede ser usado por los estudiantes, y para mí esa es como la pregunta, y lo que no lo doy a nivel virtual, porque para mí es también una cuestión ética, hasta dónde, qué, cómo. Entonces, bueno, eso igual lo hablamos, nos reunimos mucho con los profes también de las prácticas para debatir esto. Muchas gracias, Gaby. Tiempo de griego. Bueno, perdón que me pare, me cuesta mucho cuando empiezo con esto dar las respuestas sentado. Es la parte del oficio. Para responder esta pregunta medio que se empieza a mezclar con la que sigue y que como que la raíz de las dos preguntas son casi similares. ¿Sí? Así que voy a responder esta y lo más seguro que con la que sigue se repita. Cuando empezamos con esta pandemia no sabíamos la duración. Entonces yo diría que la adaptación que hubo curricular se partiría en dos partes. Desde marzo hasta julio, donde el futuro era incierto y se posponía la fase 1 y después las siguientes fases, sin entrar a clase, era una etapa, entonces la adaptación que uno iba haciendo al programa era con la expectativa de ya volvemos, y no pasaba. De agosto para adelante, cuando el rector confirma que no se va a volver hasta el 2021, uno como profesor ya hace otro plan de trabajo totalmente diferente y hace una adaptación curricular al trabajo, poniéndole una impronta muy fuerte a lo que es la virtualidad. Si no, lo otro siempre eran como, bueno, en 15 días volvemos, porque las renovaciones eran cada 15 días. En 15 días volvemos y hacemos esto, el ejercicio era por ahí para 15 días, y el ejercicio era para 15 días. Entonces, ¿uno qué hacía? Yo tomé, por ejemplo, mi punto de vista, y estoy hablando de actuación 2, el programa del primer cuatrimestre y lo iba ajustando al programa. Iba trabajando. Entonces, si no se podía hacer escena, recurrimos a monólogos, a la devolución de los monólogos. La devolución empezó a ser individual, muchas horas de devolución de los monólogos de los alumnos. Si a cada alumno le da 20 minutos de devolución, imagínense la cantidad de horas de devolución. Entonces, esa fue el ajuste pedagógico. Ahora, cuando el rector dice no se vuelve hasta el 2021, en julio, cosa que nosotros empezamos en agosto, la planificación, yo, como decía Gaby, planteamos otras cátedras. Planteamos esas cátedras, las adaptamos para saber que el trayecto de los siguientes 4 meses, que eran 22 clases o 21 clases, poder hacer un trabajo mucho más organizado, sabiendo que vamos a estar 21 clases en virtualidad. Entonces, por ejemplo, en el primer cuatrimestre mi plan de trabajo era, vamos a trabajar como monólogo, estar lo más cercano a lo que era trabajar con la presencialidad, esperando que la presencialidad vuelva o esté a la vuelta de la esquina, cuando en realidad en el segundo cuatrimestre, que sabíamos que no íbamos a volver, mi ajuste fue, bueno, quiero más cercano y quiero que más, no me hagas así, bueno, sigo los otros 3 minutos, no seas así, estoy en la mitad del discurso, lo más importante viene ahora. En la segunda, bueno, ahí lo cierro, en la segunda parte del cuatrimestre dije, ¿qué es lo que más los alumnos y alumnas están extrañando? Que era el trabajar en equipo. Entonces mi planteo fue hacer un trabajo en virtualidad en equipo. En principio, es más o menos como han descrito los profesores el proceso, ¿no? Yo lo primero que era algo desconocido para todos, pero convengamos que en mi materia, que es improvisación, lo desconocido es parte de nuestra tarea, ¿no? Es decir, nunca sabemos qué es lo que vamos creando en la medida que vamos trabajando, ¿no? Eso sería como una primera acepción de la improvisación. Entonces, yo lo primero que sentí en este proceso para
más o menos enfocarme y sumar algo a lo que ya venían diciendo con cierta precisión, con total precisión los profesores, es la idea de establecer un vínculo, porque mi materia en primer año, los alumnos no habían tenido ni posibilidad de conocernos. Entonces era todo un proceso de vinculación, más esta adaptación a lo desconocido, ¿no? O sea, tenían que conocer nuestras metodologías, conocer un poco lo que estaba pasando, como, digamos, el código universitario, si ustedes quieren, por denominarlo de alguna manera. Estaban bastante, digamos, sin poder haber entrado en las situaciones más básicas de conocer el espacio, siquiera de trabajo, conocernos a nosotros. Bueno, en eso creo que primero que nada trabajamos sobre una motivación con el profesor Falcón, ¿no? En esta idea de, bueno, es parte de la improvisación adaptarse a lo desconocido. Y bueno, y establecer un vínculo. En eso creo que establecimos una primera adaptación en la idea de entender las primeras actividades que iban, obviamente, como dicen los profesores, apareciendo de cada 15 días, en un modo de exploración, que también es otra de las acepciones de la improvisación, ¿no? Como un sistema de exploración, porque era como mucho pedirles que encima eso tuviera, digamos, cierta categoría de evaluación, cuando no habíamos tenido ni siquiera un contacto directo en ningún momento, nada más que a través de las pantallas. En eso creo que vino una primera adaptación de la visión. Yo cuento con el profesor Falcón, es parte, digamos, juntos llevamos la materia, entonces tenemos mucho feedback en cuanto a cómo enfocarnos. Y en esa idea creo que el primer enfoque tuvo que ver con la exploración, y el segundo, que nosotros tenemos un sistema de la improvisación. Habían dos posibilidades, o que fuera sincrónico o asincrónico, ¿no? Es decir, para que les permita a los que no tenían accesibilidad. Eso era también otra evaluación que había que hacer, ¿no? Que habían alumnos que no tenían, sí, ahí voy, que no tenían accesibilidad. Entonces, ¿cómo iban a lograr hacer un trayecto más o menos en común para todos? Bueno, en eso, el segundo enfoque fue también una visión más cercana a la palabra, digamos, que a la acción, para permitir que la palabra fuera ese vínculo que nos diera una adaptación de la materia, ¿no? En otro, digamos, en la presencialidad, la acción es la que nos permite el vínculo a través de la palabra, y en este caso fue la palabra que nos permitió ir avanzando hacia la acción, porque era el vínculo más posible, ¿no? A través de las pantallas, a través de documentos de Word, mail, Facebook, Moodle, todo lo que teníamos a mano, WhatsApp. Bueno, ese fue más o menos la adaptación, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en algún momento se les permitió modificar o adaptar el programa que originalmente está pensado para una clase presencial con contenidos que están pensados justamente para esto, para el contacto entre nosotros, ahora tener que adaptarlo de nuevo a la virtualidad? Para la siguiente pregunta tienen otra vez 3 minutos. El orden es Claudio, Griego, Gaby. Bueno, aprovecho a continuar. Entonces, como decía Griego, medio se unen, pero sí, yo creo que nos dieron cierta libertad para poder adaptarnos, cierta libertad también a las herramientas, ¿no? Entonces ahí aparecieron las clases grabadas, los videos modelo de las alumnas adscriptas que tenemos en la cátedra, que contribuyeron también a este proceso por todos desconocidos, la realización de resúmenes después de cada clase virtual por parte de las chicas que también los apuntalaban desde la confianza a decir que no estaban solos, que podían recurrir a nosotros, a los profesores, y también a ellas. Me parece que
en esta adaptación uno también tuvo que crecer, ¿no es cierto?, en cuanto a la virtualidad. Ciertamente que los artistas tenemos una naturaleza informática para promocionar nuestros trabajos, no, no es que uno fuera totalmente neófito, siempre tenés algún conocimiento en el cual tuve que, yo en esta, digamos, en el Parate primero, aprendí muchísimo sobre video y audio porque entendí que esa iba a ser una forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, creo que los dos enfoques tienen que ver con lo espontáneo también, ¿no? Es decir, vamos a la materia, la materia tiene dos momentos, ¿no? El espontáneo y a su vez el planeado, la improvisación planeada. Bueno, el primer enfoque fue, bueno, vamos por los trabajos que sean asincrónicos que puedan presentar, es decir, el no espontáneo, por darle una denominación. Y el segundo enfoque tenía que ver con la palabra, entonces le pusimos fuerza a esa idea de poder comunicarnos asincrónico. Mientras tanto, los alumnos iban pudiendo lograr tener mayor conectividad y nosotros conocer más las plataformas. Ustedes se recordarán que tampoco las plataformas en algún momento fueron hasta desconfiadas porque entraban en los datos, bueno, un montón de procesos. Nosotros teniendo charlas con los compañeros para poder lograr dónde íbamos. Y creo que la adaptación más importante fue una reformulación del contrato pedagógico. O sea, también tuvimos que ver que esto no era lo que habíamos pensado, que se terminaba, entonces había que reformular cómo iba a ser aprobada la primera etapa. En esa reformulación a nosotros nos ayudó, porque hace bastante que venimos a cargo de la materia, tener un contrato pedagógico previo como sería el programa. Entonces, decir, bueno, de estos puntos que contiene el programa, vamos a trabajar estos y los otros van a ser presenciales. Eso fue sobre la marcha, pero creo que tuvimos la libertad para lograrlo. Y en ese nuevo contrato, hoy, en la segunda etapa, fue de mayor, logramos, digamos, ya saber que no volvíamos, como decían los profesores, a la presencialidad, entonces ese contrato está más claro, ¿no? ¿Está bien? Muchas gracias, Claudio. Es turno de Griego. Coincidió con el punto. Sí. Bien. Mira, sobre la pregunta de sí, o sea, sí se nos permitió la adaptación, era inevitable. Porque sin esa adaptación no podríamos estar hoy en día cursando el segundo cuatrimestre. Y como en un momento le estaba diciendo, el segundo cuatrimestre fue un replanteo total y cuando digo un replanteo hablo en todas las cátedras. Creo que todos los profesores en igual medida nos replanteamos. No importa si era materia práctica o era teórica, todos los replanteamos ese punto. Yo creo que lo que terminó también pasando en este replanteo es la empatía con el alumno. Cómo uno podía encontrar, viste, algo que no sabíamos cómo trabajarlo, el alumno tampoco, cómo lo íbamos descubriendo, esto que decía el Claudio. Se te colgaba internet, el alumno no tenía crédito, era todo algo que no se sabía, no conocíamos. Yo lo más cercano a esto era Skype, hace 5 años atrás, ponerle la conversación en Skype, o sea, era entrar en nuevos formatos de teleconferencia. A la vez, y esto es bien personal, yo decido este año entrar a un doctorado y volver a ser alumno, y empecé a padecer también todo lo otro, o sea, como alumno decir, che, la clase a las 9, no me ande internet lo tengo muerto. Y creo que sí, eso fue una redactación, un cambio hasta de la forma de pensar. Creo que, bueno, cuando la gran pregunta es cuando termine esta pandemia,
y volvamos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, la pregunta va a ser cómo se va a volver, qué va a pasar. Hoy en día estamos en la mitad del mar, con una tormenta hermosa y nosotros en el barquito pesquero surfeando el agua. Y vamos al puerto, vamos bien. Pero después que dejemos en el puerto las cosas y volvamos a navegar en esta nueva normalidad, ahí va a ser la gran pregunta. ¿Cómo va a ser? ¿Se acabó? Muchas gracias, Griego. Es turno de Gaby. Bueno, seguimos con la misma dinámica de continuar con lo anterior, que era la pregunta más jugosa. Sí, también, obvio, tuvimos esa libertad para poder adaptar los contenidos y ahí fue donde la creatividad y en el medio de la desesperación docente empezamos y las ganas de que exista esto también, ¿no? Empezamos a inventar cosas. Tanto es así que cada profe fuimos encontrando en función de su espacio curricular en particular distintas maneras de poder llegar a los estudiantes y a los contenidos. A mí me pasó que me encontré un espacio interesante, ¿no? Siempre yo doy técnicas vocales, entonces hay algo que esta virtualidad nos puede servir de plataforma o de un contexto, o bueno, nos permite otras cosas que por ahí otras materias es más complejo. Uno de los espacios que me pareció interesante compartir, que apareció, era que este monólogo de la primera parte del año, que se cruza con el personaje de Impro, que se cruza con un texto que escriben los estudiantes a partir de un ejercicio de Impro 2, más todo lo que ya venían aprendiendo en actuación y en otros espacios. La idea era integrarlo en un monólogo, en una pequeña escena, y estaba la propuesta, si querían, de hacer un espacio en convivio, o sea, hacer esa presentación que en general se hace frente a estudiantes, a compañeros y docentes, hacerla en la casa y dejar de filmarse, que era lo que ya nos tenía hartas y hartos a todos. Entonces funcionó, todavía hay algunos que están ahí terminando la experiencia, pero bueno, muchas y muchos tomaron esa decisión de compartirlo con sus familias o con la novia, el novio, con quienes estuvieran pasando la cuarentena, entonces sin salirnos de las reglas, del contexto, pudimos encontrar ahí algo para devolver un poco de convivio y un poco de ese fundamento que tiene que ver con comprobar esos procedimientos, esos ejercicios, esas decisiones artísticas personales que tomaron cada uno y cada una de los estudiantes frente a un público en un contexto de que la escena es un proceso pedagógico artístico y demás, pero creo que eso es algo que fue muy interesante y que para mí fue superador inclusive a las clases porque ya había este primer público que me pareció eso interesante. Y después para la segunda parte es o sea, como potenciar espacios que ya existen dentro de la facultad, como es un proyecto Zumbidos, que es de extensión de extensión universitaria de la facultad y también en conjunto con las prácticas sociales educativas. Entonces usar esa plataforma que es generar contenidos para radios comunitarias y de ahí también que hay un cruce con otro trabajo y a su vez con un espacio, un centro cultural que se está conformando con niñas en Guaymallén, que es un distrito de acá, un departamento de Mendoza, que hay una estudiante de escenografía que está trabajando ahí. Entonces vamos a cruzar alguna actividad que nos incita o nos estimula o empieza como a generar esas otras redes que dejan de estar solamente
en vinculación entre cuadraditos en un celu o en una compu. Siempre, bueno, son medidas paliativas en este contexto de emergencia, ¿no? Pero bueno, hay algo positivo en esto que me parece que es interesante compartirlo. La siguiente pregunta es si recibieron apoyo de la facultad para esta nueva modalidad, como por ejemplo cursos para aprender a usar las plataformas virtuales, cuentas premium, entre otros. Para esta pregunta vuelven a tener 3 minutos. El orden de esta pregunta es Griego, Gaby, Claudio. Griego, estás muteado. Así termino la exposición. El vago había hablado todo con el micrófono cerrado. Eh, Mira, sí ha habido apoyo de la facultad. A medida que la facultad ha ido con la capacidad de ir absorbiendo el problema. ¿Qué pasa con esto? Y acá es donde a mí me preguntan justo primero, pero hay un problema que yo cumplo como un doble rol. ¿Por qué cumplo el doble rol? Porque por un lado soy profesor, pero hace 2 años, y me queda creo que un año más, un año y medio más de gestión, soy consejero del Consejo Académico. Entonces sé cómo se movió la facultad en época de pandemia. Entonces, no puedo ver o esta pregunta, no sacarla del contexto político universitario con que se manejó el espacio. Uno de los problemas es que cuando la facultad, la universidad, digamos, no la facultad, sino la universidad con todas las carreras, entra y se declara la fase 1, el rector cierra la facultad y pasamos 2 meses y medio sin el consejo directivo de estar sesionando. Entonces, como el consejo directivo no sesionaba, habían decisiones que no pasaban por ahí. Pero esto mismo pasaba con el consejo superior, que sesionó mucho más tarde. Entonces, sí había apoyo de la facultad, pero había mucha incertidumbre. Entonces te decía, y había reunión de personas para decir, bueno, el Zoom es una forma posible de hacer. Genial. Entonces hay que pedirle a la universidad, como universidad, que lo genere en cuenta. De acá que se generaron cuenta, pasó 1 mes y medio porque el Consejo Superior no daba eso. Entonces de a poco se fueron generando. Otro camino que encontró la facultad para generar cuenta era las cuentas de Google, las que son Meet, pero las que son Premium. Entonces todos nosotros como docentes teníamos una cuenta Meet que se pueden grabar y que podés grabar la clase para después dejarla grabada para los que no son sincrónicos. ¿Entienden? Todo eso fue pasando en el transcurso. Entonces sí hubo, pero también hubo como un movimiento que todo iba más lento porque no había gente en la facultad. Entonces, Moodle, que es el otro servicio que tiene la universidad, hubo capacitación, pero los que capacitaron le tenían que llevar las computadoras o la información que estaba en la facultad a sus casas para poder tener los servicios y pedir permiso. Por eso digo que todo eso es interno, que yo sé que se atrasó todo cuando entró la pandemia y se cerró la universidad. ¿A qué estoy llegando a esto? Hubo un montón de reuniones, hubo posibilidades dentro de lo que la pandemia generó. Entonces es imposible comparar la normalidad anterior del régimen de cursado con pandemia. Entonces, dentro de lo que pudo generar la facultad, lo que tuvo a mano lo dio. Y lo que no estuvo a mano se gestionó para que el rectorado lo pueda dar. Como por ejemplo, cuentas premium de Zoom y que tuviéramos cuentas de Moodle para poder grabar las clases ilimitadas. Creo que tiene hasta 250 alumnos las cuentas nuestras. Así que los brindó un montón. Si tienen alguna duda de esto, me preguntan y vamos. Pues hay un montón de
de esto he hecho un resumen comprimido de lo que realmente pasó en pandemia y lo que está. ¿Está? Genial. Muchas gracias, Griego. Es turno de Gaby. Bueno, sí, un poco el griego dio ese pantallazo porque no todo, o sea, sí tenemos algunas informaciones porque en las reuniones nos iba contando el griego y Ana también, Ana Pistones, sobre la situación. En mi caso yo sentí que, o sea, sabía que estaba la gente de las TAC, que siempre han estado disponibles y han sido muy claras en todas sus acompañamientos. En mi caso, yo un poco ya conté la decisión que tomé en un principio y después lo fuimos charlando con los estudiantes y no seguí con Moodle, sí, usando esa plataforma de Meet para poder dar clases sincrónicas, que a su vez también las grababa y eran asincrónicas para quienes no podían conectarse ese día en la segunda parte del año. Y, y sí, en realidad ha habido como ese apoyo que ha sido concreto. Cursos para usar Moodle, no hemos tenido, pero sí, a partir de este acompañamiento de las TAC se podía trabajar eso. Sí tuvimos cursos para trabajar en aulas virtuales antes de todo esto. Lo que pasa que justo cuando entra la pandemia, se cae esa plataforma, entonces lo que ya sabíamos usar no servía. Sí tenemos los contenidos armados. Pero bueno, sí, creo, no tengo mucho más que aportar que esto que dijo el griego. Muchas gracias, Gaby. Es turno de Claudio. Bueno, es verdad, más o menos mis compañeros han hecho un resumen. Mary, Franco, entiendo que de alguna manera ustedes también vivieron este proceso, ¿no? Que íbamos llevando, ¿no? Y conocen de qué estamos hablando, ¿no? Con sus respectivas cátedras. Pero yo creo que un aporte sí tuvo que ver con alguna conectividad que se le pudo brindar a los alumnos. Eso es lo que yo sumaría, ¿no? Que fue interesante, porque vos podés tener una súper cuenta premium, pero si el alumno no tenía, entonces en realidad tuvimos que hacer uso de nuestra propia creatividad, que es lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, cómo encontrar canales de comunicación. En esa idea creo que también el alumno hizo un esfuerzo muy importante, ¿no? Los alumnos hicieron un esfuerzo importante en encontrar posibilidades de tener datos, ¿no? Bueno, aparecieron algunas becas de conectividad, lo que permitieron que algunos alumnos se pudieran reconectar, digamos, con la materia. También perderle ellos el miedo a lo tecnológico, creo que lo planteaba también muy claramente la profesora Gaby, en la idea de que las presenciales, las materias prácticas, digamos, como, bueno, ¿qué hacemos, no? Pero me parece que entre los alumnos y los profes pudimos encontrar medios de comunicación, te diría, ¿no? Así claramente la definición primaria de un medio de comunicación, saber cómo se encontraba el alumno, ¿no? Y una persona que no tiene conectividad, el alumno que no tenía conectividad, ¿cómo nos avisa que no tiene conectividad si no la tiene, ¿no? Entonces creo que ahí también hubo un aporte de Traces que logró reconectarnos de otros compañeros que nos decían, bueno, este alumno ahora está desconectado, pero se le puede, cuando tenga de nuevo datos útiles, va a poder reconectarse y rastrear a aquellas personas que no podían, digamos que la única imposibilidad que tenían. Y yo creo que el otro factor fue la motivación, insisto, en la idea de que también para todos nos significó un primer golpe fuerte el de no poder conectarnos, ¿no? El decir, va a ser imposible esto de que podamos hacer teatro o improvisaciones, ¿no? Un poco lo que planteaba la profe, ¿no? Dar clases
y bueno, entre todos fuimos creando un nuevo espacio que ya no dependía tanto de las cuentas, sino de las ganas y posibilidades de encontrar nuevas formas de comunicarnos, de que yo encontré la voluntad de los alumnos a la voluntad de querer aprender, y eso a mí también me motivaba a buscar, ¿no?, nuevas formas para conectarme con ellos y tratar de rastrear qué le había pasado, por qué no había entrado, y ahí accedimos a todo lo posible. Facebook, porque a veces era intermitente, digamos, la conexión. Por momentos tienen datos y por momentos se les acabaron porque los usaron en otra materia. Entonces creo que las cuentas premium fueron darle mayores becas de conectividad a los alumnos, ayudaron. A su vez, alumnos que perdieron el celular o se los robaron en el medio de la... Entonces era como ir solucionando, ¿no? Y tratando hasta de conseguir celulares en muchos casos para poder acercárselos. Y bueno, y todavía seguimos en ese camino, ¿no? De poder buscar formas, porque va cambiando, ¿no? O sea, va cambiando la problemática. Es decir, pierden conectividad todavía. Entonces, vamos a seguir sumando soluciones. Gracias, Claudio. Enganchando Seguí con tu agregando así, respuesta. ¿viste? De palabrita agregaba y hablaba 9 minutos más, ¿viste? Soluciones, comunicación. Largaba una, ¿viste? Es como el personaje de Capusotto, ¿viste? El Sí. ministerio, porque yo creo que... Sí, agregaba. Enganchando con esta última respuesta, la siguiente pregunta que sigue es: ¿cómo lidiaron con las diferentes posibilidades de acceso a Internet que tienen los estudiantes? Para esta pregunta vuelven a tener 3 minutos. El orden de oradores es Gaby, Claudio y Griego. Bueno, un poco ahí Claudio ya nos dio el puntapié inicial. Sí, en el caso de segundo año, como que lo que va sucediendo es diferente porque ya hay un acercamiento al espacio educativo de la facultad, entonces ya es pensar más en la conexión para la materia en sí, no tanto empezar a gestionar ese vínculo de alguna manera. Yo lo tendría que, creo que son dos cosas. Una cosa es qué acciones concretas podíamos hacer nosotras y nosotros como profes y qué acciones hizo la facultad en sí con este problema de la accesibilidad a la conectividad. Entonces, por un lado, la facultad sí largó como una línea de becas para conectividad que nos pedían, trabajó Traces, les profes, también preguntando quién necesitaba esa beca que se comunicaran por privado. Entonces, entre todos, más o menos, íbamos como teniendo como esa lista de estudiantes que necesitaban esas becas y que era lo más urgente eso, para poder seguir estudiando. Eso por un lado, y tal vez te lo tiro, Griego, tal vez vos también tenés más claro como toda esa parte más institucional de la facultad en sí. A nivel singular de mi rol como docente, en realidad lo que hice fue hacer esto que les digo, trabajar con WhatsApp y con el Drive, trabajar la posibilidad en la segunda parte de las clases sincrónicas y asincrónicas, trabajar, no sé, ahora había un estudiante que me decía que tenía problemas para grabar, le digo, bueno, hacemos una reunión de Meet y no lo grabes, te lo veo el trabajo en vivo, o sea, como está esa apertura, y también correr los tiempos de entrega de los trabajos. Eso es como algo muy puntual que en función de tener un equipo que se banque una filmación o lo que sea, digamos, en relación a la conectividad, esas fueron como las acciones concretas que yo hasta ahora encontré
también que he ido hablando con otros profes que pude hacer, más o menos así como en síntesis. Y sí, creo que no me olvido de nada, es eso, estar atenta a quienes necesitan esa beca, eh, o sea, ampliar el tiempo de entrega de trabajos y también dar otras posibilidades en relación a videollamadas, otro tipo de reuniones para poder mantener este vínculo. Es lo que he podido hacer. Muchas gracias, Gaby. Es turno de Claudio. Bueno, sí, tendría para agregar la, la- la otra situación bueno, más allá de lo que decíamos, esto de las becas de conectividad, que ya veníamos hablando, la posibilidad de reconectarse, también, insisto, con los procesos personales, ¿no? O sea, que también tuvimos que conectarnos desde algún lado, tecnovivio, desde algún lado el tecnovivio más humanamente, ¿no? Entonces, para poder sortear, a veces era bastante agobiante para los alumnos la situación, ¿no? O sea, imagínate, tenés clase, te quedas sin datos, entonces encontrar formas para poder reconectarlos. Eso fue la tarea fundamental y más o menos en los mismos términos que plantean los profes, ¿no? Gaby, eh, el griego, ¿no? En la idea de bueno, que esto era apelar a todo lo que tuviéramos al alcance. En eso también creo que tuvo que ver justamente entre nosotros, teníamos también conversaciones de cómo abordar, eso fue muy constructivo, ¿no? Poder conversar entre nosotros también y decir, mirá, está esta posibilidad, o este alumno, o mirá cómo me fue con esta actividad, replantearnos justo, yo al dar clases junto al profesor Diego podíamos tener como un feedback ahí interesante en cuanto a cómo enfocar la clase. En eso me parece que en esto el aporte en cuanto a lo tecnológico tendrá que ver con la idea de un primer momento de exploración de la actividad, ¿no? En donde, por ejemplo, la evaluación pasó a un segundo plano, ¿no? El alumno estaba haciendo un esfuerzo por conectarse, por estar aprendiendo, entonces pudimos establecer como algunas actividades, digamos, con una evaluación evaluativa, ¿no? Entonces, digo, en esto también es una manera de brindar una cierta confianza, ¿no? Todos tuvimos que creo que la palabra sería confianza, tomarle confianza al tecnovivio, ¿no? Y desde ahí vincularnos. Y desde ahí ahora es más seguro. Ahora me gustaría hablar de lo que también conseguimos, ¿no? Es más seguro, estamos más seguros que van a entrar todos, estamos más seguros de que conocen las herramientas, podemos compartir pantalla, podemos compartir videos en una clase, entonces podemos hacer improvisaciones grupales, ¿no? Pasamos de las individuales a las grupales. Entonces creo que es el aporte, ¿no? El aporte estaría dado por esa confianza, ¿no? Y que estuvo construida entre nosotros los profes, entre los profes y los alumnos, los profes y los directivos. Fuimos tomándole confianza al tecnovivio y lograr un enriquecimiento de la conexión, ¿no? Nunca bien utilizada la palabra conectamos. Muchas gracias, Claudio. Es turno de griego. Y así terminamos. Lo que está claro. No voy a sumar más de lo que los dos profesores han dicho, que es muy valioso. Lo que voy a dar son datos. En realidad, ahí la Facultad de Arte está compuesta de 5 carreras. Entonces, nuestra
cantidad de alumnos no son solamente los de teatro y de escenografía, sino que son los de música, diseño, visuales y cerámica. Para esto, la facultad pudo en algún momento poder gestionar cerca de 1 millón de pesos para becas, beca de ayuda económica, beca de conectividad, momento que lo estoy abriendo de este lado, porque tengo los digestos acá, beca de ayuda económica para conectividad 2 y beca de ayuda económica de materiales. Eran 4 líneas de becas, que la idea era que algunos se podían sumar y otros podían quedar aislados dependiendo de la forma que el alumno había presentado la solicitud para pedir la beca. Creo que en un momento a los profesores se nos pidió qué alumno tenía algún inconveniente y nosotros podíamos pasar esa información para que TRACE pudiera conectarse con esos alumnos de alguna forma y pudieran presentarse estas becas o ver la ayuda. Entonces, era muy variada. Pero sí conseguimos, y cuando digo conseguimos porque yo estaba en la facultad y, por ejemplo, yo participé un par de días en la selección de las becas, que muchos alumnos que tenían problemas de conectividad pudieran estar más cercanos a la facultad. Ahora, no era una solución, y era una solución espontánea, era una solución a corto plazo. Esto no va a solucionar el cursado a futuro, pero va a solucionar este cursado hasta final de año, por lo menos. Estas fueron las soluciones, más el esfuerzo que poníamos los docentes para poder lograrlo. Y cuando digo esto es, en un sistema de beca habían 380.000 pesos para entregar y en el otro 615.000. Por eso dije que era cerca de 1 millón de pesos. Pero esto hay que verlo en balance de las 5 carreras que tiene, de las 5 macro carreras que tiene teatro, porque encima dentro de cada carrera, por ahí hay subcarreras. Entonces estamos hablando de un montón de alumnos. Y esos fueron los caminos. No hubo nada, no había nada planificado, no sabíamos en marzo que íbamos a estar acá. Tampoco sabemos, hoy día acabo de leer el diario, que volvemos a fase 1. Entonces, el futuro es totalmente incierto. Que le ponemos un esfuerzo increíble los docentes para poder seguir, es inagotable eso. Pero la realidad por ahí no supera. Entonces, también el alumno tiene que expresar, avisar, y ahí vamos buscando metodologías para poder seguir conectado con el alumno. Muchas gracias, Griego. La siguiente pregunta es, ¿has recibido comentarios? ¿Qué? No, la duda es si a ustedes o a alguien le queda alguna duda para ampliar, porque esto es lo que yo estoy hablando, es una información que pasó por el Consejo. Por ahí no sé si Claudio o Gaby lo saben tan cercano así. Más, yo acabo de bajar las actas del Consejo, por eso lo estoy diciendo. ¿Tienen alguna duda más o no sobre esto, chicos? ¿Está bien? Perfecto, entonces. Ahora sí, la siguiente pregunta es, ¿has recibido comentarios positivos o negativos por parte de los estudiantes con respecto a la adscripción de la cátedra? Para esta pregunta tienen 3 minutos. El orden es Griego, Gaby, Claudio. Bien, yo tenía un solo adscripto este año que a principio de año me dijo que tenía problemas de conectividad y sus papás eran adultos mayores, entonces los tenía que cuidar y se desvinculó de la cátedra. Medio que el contacto no fue tan fluido, entonces de a poco y se desconectó. Entonces yo no he tenido un adscripto que me acompañe. Entonces, muchas de las cosas las he ido haciendo con comentarios de los alumnos. Muchos de los alumnos me dan devoluciones y esas devoluciones las voy adaptando.
y desde el segundo cuatrimestre, como les dije antes, que se aseguró que hasta el año que viene no había presencialidad, y, y sumado esto, porque es una sumatoria, y sumado que yo soy alumno de otro lado, me traje un ejercicio que vi de otro lado, que era un corcho virtual, y que realmente en este corcho virtual, es como un corcho de esos que se pegan a la pared, los alumnos pueden subir comentarios, positivo o negativo, anónimamente. Y ha sido un valor increíble porque cada actividad que se terminaba con ese corcho y van escribiendo y a mí me dan una visión de la realidad muy clara de dónde y qué problemas tienen la gente que se anima a escribir en ese corcho, que a la vez es anónimo, no es que acá como no ponen, pero también tiene que estar la predisposición de escribir. Y a medida que termina la actividad, yo leo el corcho y ahí voy ajustando las actividades también con ese corcho. Ha sido muy valioso. En el caso de Franco, que está acá, lo ha vivido y tiene elementos positivos, porque es como expresar en corto plazo la sensación o de la actividad o de cómo están. Eso. Muchas gracias, Griego. Es turno ahora de Gaby. Bueno, bueno, yo tengo, habían dos adscriptas, como dije antes, para este año, pero bueno, hay una que por cuestiones de cursado y de esto mismo se fue como desvinculando, que al principio teníamos un grupito entre las tres para ir charlando esto que les decía, de que me dieran una devolución de la clase, qué pensaban, qué sentían. Y bueno, después quedó Juliana, que ya hace varios años que está como adscripta del espacio curricular, y ella, por ejemplo, en la primera parte del año, algunos videos, algunos ejercicios, les pedía a ella que lo filmara. Ella no pudo tener en la primera parte del año como una vinculación tan concreta con este trabajo más personalizado con cada estudiante. En la segunda parte sí en general participa de las clases sincrónicas por Meet y después nos quedamos charlando en la misma reunión de qué le pareció, qué sintió, qué vio, cuando ella puede y yo puedo también quedarme. Es extraño esa vinculación en este momento, porque realmente es como, bueno, veamos por dónde nos vamos comunicando e integrando, media accidentada la cosa. Pero bueno, y en relación a la escucha de qué es lo que va pasando con los estudiantes, en la primera parte, que no nos veíamos todos, armé como parte de un trabajo que había que subir un audio al grupo de WhatsApp colectivo como para que se evidenció que estábamos todos más o menos en la misma, que eso me pareció que fue lindo, que sé yo, no sentirse solo o sola en esos sentimientos o estados que nos provocaba estudiar de esta manera. Y después, por otro lado, en estos espacios que se dan después de entrenar, hay como, yo siento que hay como un feedback constante, y también por el WhatsApp, que no lo siento lejano, ni que no estemos charlando de cosas. Qué bueno que dice así Franco. Así que, bueno, no, eso nada más. No tengo mucho más que aportar, pero sí es esa la respuesta. Muchas gracias, Gaby. Es turno ahora de Claudio. Bueno, nosotros en la configuración de la materia tenemos dos comisiones, una la lleva adelante el profesor Falcón y otra la llevo yo, con dos alumnas adscriptas a cada una de las. Los comentarios que yo he recibido han sido muy positivos. A su vez, Nadia Kotlik y Lara Garro son alumnas que están trabajando en el TRACES, o sea que han tenido una vinculación muy importante con los alumnos de primer año, que obviamente estaban de alguna manera organizando el ingreso a una facultad que esperaban que fuera presencial y que de repente se les había vuelto virtual, ¿no?
con toda la problemática. En eso creo que el trabajo de ellas ha tenido que ver con brindarles confianza en cuanto a que estaban para ayudarlos en un compromiso y que yo siempre agradezco. Y en mi comisión está Magalí Badiaggi y Camila, se me va el apellido ahora. Puente. Camila, no, Camila, Ay. bueno, la Camila Luz. Bueno, en ellas también estaban realizando, realizaban las tareas, digamos, los ejercicios para poder, de alguna manera, que sirvieran de modelo en la primera etapa, en lo asincrónico. Y en esa idea, digamos, ellas también tenían una vinculación en cuanto a poder recibir algunas consultas, ¿no? Que tenían que ver más que nada con la forma, ¿viste? Y también con algunos consejos, tips que les podrían dar en cómo abordar alguna que otra actividad. Entonces, los resultados son positivos y en ese feedback está también el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp nos sirvió para lograr establecer una comunicación más directa, ¿no? En donde en esa comunicación directa podemos ver. Y ahí yo alcanzo a percibir esta, digamos, energía muy positiva que hay acerca de las adscriptas por su colaboración, digamos, por la colaboración que brindan al trabajo, ¿no? Lagos, Camila Lagos, ahí me salió el apellido. Entonces digo, en esa idea con Camila Lagos, Magalí Badiaggi, Lara Garro y Nadia Kotlik, pudimos formar un equipo, ¿no? En la idea se llamaba Lagos y se me hizo una laguna. Un chiste. Pero en esa idea, digo, en esa idea pudieron básicamente establecer un vínculo de ellas independientemente de nosotros también. Entonces, pueden los alumnos lograr vincularse y ellas comunicarnos a nosotros, extiendan el tiempo de presentación, les ha costado un poco esta actividad, entonces nosotros poder acceder a los alumnos para enfocar de nuevo, para brindarle más conocimientos, mandar un audio. En eso creo que ha sido muy positivo. Yo encuentro que la actividad que han llevado ellas, las 4 chicas que nos tocan ahora, era también una manera de atender a alumnos que forman parte de la cátedra, ¿no? Y que también tenían sus propias problemáticas. Entonces también ahí se abre otro espacio que es en la colaboración tiene ellos también tienen su tarea propia de alumnos, entonces es bastante exigente lo virtual. Se suman muchas horas de reuniones, muchas horas de encuentro, muchas horas por ahí en lo presencial se agiliza eso, ¿no? Y acá son muchas horas sentado frente a la computadora y tengo que agradecer, ¿no? Porque como toda construcción que yo les decía, se hace entre los alumnos y los profes, y esta fue una construcción nueva en donde las adscriptas se brindaron con un compromiso y un esfuerzo importante. Entonces, en eso creo que también uno se siente respaldado porque ellas participan de sus propias clases y las clases nuestras, ¿no? Como es la tarea del adscripto, pero en este caso desde la virtualidad, teniendo que dedicarle más horas porque es una actividad, digamos, de mayor exigencia horaria. Entonces, tienen una vinculación. Yo agradezco ese trabajo que realizaron y bueno, y creo que para cerrar, ellas agregaron tutorías para los alumnos de primero, con alumnos desde el TRACE, con alumnos avanzados, que también volvían a brindar vínculos. Y fue muy importante. Y da un resultado altamente positivo saber que hay alguien que está mirando tu trayecto
en esto que parece más desconectado, se vuelve más conectado. Y bueno, y Camila Lagos y Magalí me han brindado todo su apoyo en lo que me corresponde a mí. Tarea. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿sienten que después de esta experiencia tienen una mirada diferente de la educación, que lograron crecer como educadores? Para esta pregunta vuelven a tener 3 minutos. El orden de oradores es Claudio, Griego, Gaby. Sí, entiendo que sí, que ha sido un aprendizaje, que tiene que ver con lo tecnológico en principio, como lo más, y el otro, fórmulas o formas para encontrar vinculación con los alumnos a través del Tecnovivio, ¿no? En eso ayudó, como decían los profesores, algunas extensiones que tiene nuestra facultad, en la idea del zumbido como una expresión más directa. En eso pudimos trabajar con los alumnos adscritos del año pasado, que ya veníamos con un proyecto de radioteatro, y establecer 5 podcasts de radioteatro y un programa de teatro para niños que hacía yo. Esos fueron, digamos, a ser emitidos por radios comunitarias, los que nos brinda cierta expresión también, no perder la idea de la expresión en lo que hacemos. En eso, digo, aprendí, ¿no? Yo valoro el alumno artista, ¿no? Toda actividad teatral tiene una expresión. Entonces, valoro y aprendí el esfuerzo que hacían. Convirtieron a sus casas, organizaron su familia, convirtieron a su casa en escenarios. Organizaron a su familia que nadie hablara, ¿no? Cuando tenían que hacer alguna actividad. Los involucraron. Con el griego vivimos ciertas experiencias ahí cuando en los exámenes de julio también, donde tenían que participaban su familia ayudándolos en algún papel menor, digamos, para poder llevar adelante más profundamente la escena, ¿no? Siendo que eran monólogos, pero por ahí era necesario algún aporte y involucraron a sus familias. Creo que aprendí que cuando la gente tiene ganas de aprender, pone muchísima voluntad, que yo aprendía que tenía que devolver con mayor esfuerzo eso. Entonces fue realmente lo que parecía un desafío, digamos, algo que no se iba a dar, que el convivio no se iba a dar, se dio una forma media extraña de convivio, tecnológica, ya casi tecnovivio, pero que nos permitió vincularnos. En esa, que los chicos vieran que yo estaba vinculado con los adscritos a través de los podcasts que hacíamos, era como decirle, mirá, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo teatro a pesar, en las formas que nos permitan. En este caso eran podcasts, pero vamos a seguir vinculados, vamos, metámosle, expresen. El griego le daba pautas acerca de cómo utilizar el celular, que era la única herramienta de vinculación de manera más artística, cambiando los planos, y empezamos a tener mayor compromiso en cuanto a lo que se ponían como desafíos en los ejercicios y en las actividades. Entonces, la verdad que aprendí mucho de ellos también, ¿no? De recibir un mensaje muy tarde en la noche, ¿no? Y que me digan, es ahora que tuve internet. Entonces decir, mirá la hora que está mandándolo. Pero también decir, qué bueno que lo mande a esta hora, porque es cuando menos internet tenía o era la posibilidad que tenía de que haya silencio en la casa, por ejemplo. Entonces creo que ese esfuerzo me recargó, me enseñó, me hizo volver estudiante de nuevo, digamos, volver a ese espíritu de que tengo que cumplir con el profe, quiero aprender, y esto que nos está pasando no nos va
no va a dejar de que eso ocurra. Y bueno, y creo que ese vínculo se dio. Al día de hoy estoy muy contento con el vínculo que tengo con los chiques y creo que eso va a ir creciendo y que bueno, y que también exige para mí un esfuerzo y bueno, en esa tarea estamos. Muchísimas gracias, Claudio. Es turno ahora de griego. La respuesta es clara que sí. O sea, nadie va a decir que no, porque hiciste no, sería el docente que dijo este año no doy clase de esta forma y espero hasta que vuelva a la normalidad y doy clase, ¿sí? Pero ante esto hay un libro de Jorge Olobatut, que es La máquina de jugar, si no me equivoco el libro, o es un libro que habla sobre la creación de juegos, que cuando uno da clase uno puede tomar los juegos o reinventar juegos y reelaborar juegos. Con ese espíritu de jugar, yo embarqué este año. Entonces, los pobres estudiantes que me tuvieron a cargo han sufrido el ir y venir, el buscar, el hacer propuestas que no eran ordenadas, porque la finalidad era que ellos tuvieran que terminar de elaborar la propuesta y darle un cierre a esa propuesta. Para los que ya están a esta altura, en este caso Franco lo está padeciendo, y no. y nada, sí, fue un año increíble de aprendizaje y creo que acá es donde el año que viene o dentro de un par de años van a haber muchos libros sobre pandemia y van a decir las cosas feas y lindas de la pandemia. Yo creo que lo que habría que escribir en los futuros años sobre esta pandemia es estos nuevos metodologías que han surgido y que combinadas con una nueva presencialidad pueden ser unos nuevos motores de aprendizaje muy buenos. Nada más que eso. Hoy en día, como dije antes, estamos cursando este mar con una tormenta muy grande y vamos a llegar a algún puerto. Pero, y si les recomiendo leer ese libro, no lo tengo acá a mano, lo tengo en la biblioteca abajo, de Jorge Olobatut. No es el manual de juegos, otro, es la creación de juegos teatrales. Y donde a uno le abre el chip de decir, che, yo puedo reelaborar juegos, yo puedo reelaborar clases, y uno tiene el poder de estar presente. Mientras habla Gaby, voy a traer el libro y le muestro la tapa. Gracias. Voy a buscar el libro. Muchas gracias, griego. Es entonces turno de Gaby. Bueno, yo voy a como hablar un poquito de esta pregunta, ¿no? Cuando la leí, digo, ¿sentís que después de esto tenés una mirada diferente de la educación o que lograste crecer como educadora? A ver, sí logré crecer como educadora, no tengo una mirada diferente sobre la educación. O sea, la virtualidad es una herramienta para mí, es una posibilidad más. La educación creo que inclusive para mí hay algo ahí del contagio que se da en la presencialidad como se da en el teatro, no la negocio a esa. O sea, hay un texto muy interesante de Paul Preciado que habla de la pandemia y aprender del virus y habla esto de no ser una reclusa voluntaria, ¿no? Lo voy a leer, voluntaria de este paraíso virtual. Sí, comparto como con los profes esto de que realmente en este acto creativo y la voluntad de querer encontrarle la vuelta, se la hemos encontrado, pero digamos, no me parece esto de que hay un cambio diferente sobre la educación. Creo que eso va más en lo ideológico, en lo político, y después el modo, que obviamente también responde a esas ideologías. eh, Creo que la virtualidad es una herramienta más.
Y sí, como rescatar en relación a eso, así como este virus viene a poner lupa sobre lo que estaba mal en la sociedad, también algunas cosas de las que estaban bien se realzan, y me parece interesante como nombrarlo a eso, entendiendo que el acto pedagógico es una relación, ¿no es cierto? Una relación de saberes, en donde hay algo ahí que se empieza como a tejer, a enmarañar, no desde una mirada obviamente jerárquica, sino de tejidos. Creo que se da como una mirada que un poco Claudio también lo ha dicho, o sea, el estudiante como, como un rol que es igual de importante que el docente, ¿no? O sea, que creo que eso es evidente, la disponibilidad, la posibilidad, ¿no? La conectividad que se da ahora, se pone de manifiesto. Entonces, por más que él es profe, si quiera, o sea, queramos dar ejercicios o que nos pongamos a investigar y demás, si no está ese feedback, no sucede. Entonces, somos igual de importantes. Entonces, se evidencia mucho más la posibilidad de la conectividad o no, entonces también se evidencian las diferencias sociales, económicas, en las cuales estamos todos inmersos. Me pareció que fue interesante también esto, ¿no? Para mí el teatro es un hecho colectivo y a eso vamos siempre, pero es un hecho colectivo de singularidades también. O sea, ese colectivo se conforma en el tejido de estas singularidades. Entonces lo que empezó a pasar es que el trabajo personal empezaba a ser, o sea, está el foco en eso, por más que inventemos dinámicas grupales, se pone en manifiesto eso, si trabajás o no, si laburás o no. Yo también estoy siendo ahora estudiante de una maestría y también he estado tomando talleres virtuales también como para estar en ese otro rol y poder reflexionar y tomar otras decisiones. Y la verdad que es así, o sea, eso me parece que es muy interesante, que se evidencia y que es una situación que tarde o temprano la van a vivir como profesionales. O sea, el trabajo de ensayo en la casa, de estudio del texto, de estudio de la teoría, de reflexión sobre la propia práctica, todo eso es algo que es parte de nuestra profesión, entonces me parece interesante que igual haya sucedido. Y a ver, para ir cerrando, porque había estado haciendo algunos tipeos de cosas para no olvidarme, me pareció interesante que cuando trabajamos con videos o con audios, cuando hablamos del trabajo en sí a nivel técnico o a nivel expresivo, es interesante porque tanto docente como estudiante estamos hablando del trabajo que estamos escuchando o mirando. Entonces, queda hasta más en evidencia que somos dos personas dando la opinión y escuchando atentamente un trabajo sobre el cual estamos profundizando, ¿no? En esa relación, y eso es lo que nos vincula también. Y eso me parece interesante como ese proceso pedagógico que para mí es parte de la presencialidad, pero se evidencia mucho más, porque es como que el trabajo está fuera de uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que me parece que es interesante eh, para seguir ahí profundizando o encontrando diferentes dinámicas pedagógicas en relación a eso. Y también la precisión que tuve que aprender a tener para dar una pauta, que yo siento que la tenía, pero en la oralidad de alguna manera hay algo en el gesto, en la mirada, en el ritmo, que se va, esto que te digo, contagiando, pero a partir de esto, que es asincrónico, o que yo también mando un documento escrito, hubo que hacer un trabajo mucho más de cirujana en cada una de las pautas y en las propuestas para trabajar, que me pareció sumamente enriquecedor. Y también tener que empezar a escribir cosas que antes las decía, entonces un poco es empezar a estimular también la escritura de la misma práctica docente, que me parece súper necesaria, que también acá Claudio está estimulando con eso a partir de la revista Oyouma. Pero bueno, eso sí lo celebro. Pero bueno,
A mí la presencialidad me parece que está buenísima. Bien, bueno, listo. Me habían hecho el circulito de ir cerrando. Gracias, Gaby. Ahora, a modo de cierre. Falta Claudio, Mary. Ah, perdón. Es tu turno, Claudio. Fue el primero. No, yo ya creo que estuve, si no me equivoco. Okay. ¿Viste? No Bueno, estoy si quieren loca. sigo hablando otro ratito, no hay problema, puedo agregar algo. No dije nada. Ahora, a modo de cierre, lo que les proponemos es 5 minutos donde ustedes nos puedan aportar esas cosas que quedaron por ahí medio picando, que quieren agregar o contar una experiencia, un reclamo o lo que sea que ustedes, el cierre que ustedes quieran darle a la entrevista, con toda confianza. Bueno, como dijo Mary, para esta pregunta tienen 5 minutos. De cualquier manera, yo les voy a marcar cuando lleguen los 5 minutos, pero ustedes tengan la tranquilidad de cerrarlo como mejor lo sientan. Es simplemente una marcación para que tengan en cuenta. Y el orden es Gaby, Claudio, Grego. Bueno, un poco lo he ido mechando en lo que he ido respondiendo, pero ahora sí tenía ganas de leer una pequeña cita de este texto, ¿no? que vuelvo a citar, de Paul Preciado, y lo leo así muy cortito. Dice: mutación o sumisión. Pero todo esto puede ser una mala noticia o una gran oportunidad. Es precisamente porque nuestros cuerpos son los nuevos enclaves del biopoder. Y nuestros apartamentos, las nuevas células de biovigilancia, que se vuelve más urgente que nunca inventar nuevas estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia y poner en marcha nuevos procesos antagonistas. Esta pequeña cita me lleva, ¿no?, a preguntarme un poco lo que hemos estado charlando en relación a la virtualidad, a esto de estar solamente confinados o empezar a que esta nueva normalidad podría llegar a ser esto de seguir hiperconectados de esta manera y olvidarnos un poco de lo que era ese encuentro presencial, este contagio, no solo del virus, sino de otras cosas. Entonces me parece interesante pensarlo a eso, sin entrar en este pensamiento binario cuarentena anticuarentena, porque no me parece que es ni la propuesta del texto ni la mía, para nada, pero sí me parece interesante pensarlo en relación al teatro, ¿no? Y eso también ahí vinculado con lo pedagógico del teatro. Me parece, o sea, un poco también compartiendo con Claudio, que hablaba esto de la creatividad, para mí el teatro como actividad artística y humana siempre ha sido un refugio, una caricia, un cachetazo, un remesón, un temblor, algo que siempre me lo ha brindado como espacio humano y profesional. Y ahora no está. Lo cierto es que no está. Podemos inventarnos otras formas, pero el teatro no está. El teatro como lo conocíamos no lo estamos pudiendo hacer. Entonces, en eso del mutar, digamos, estamos ensayando formas mutantes, creo yo, de teatro o de pedagogías, en donde con la presencialidad creo que vamos a ir entendiendo por dónde. Esto, ¿no?, de que aparece el teatro en streaming, pero no es teatro, pero no sabemos cómo nombrarlo, pero bueno, ahí también en la urgencia aparecen como atisbos, ¿no?, de producciones, y que calculo, y es también, me parece, que el desafío encontrar una verdadera poética desde esta mutación, y no un reemplazo, ¿no? O un intentar hacer de cuenta que. Pero bueno, como todo proceso, así un poco como creo que lo hemos ido hablando en relación a lo pedagógico, hay algo ahí que yo creo que no podemos darle la espalda, pero también entender que a la larga va a ser un poco, también el griego lo decía, una posibilidad de algo, no de reemplazo, sino de algo paralelo o que aporte a tanto la educación de este arte como el teatro mismo.
Y bueno, y esta capacidad de resiliencia que también la he aprendido del hecho de hacer teatro contra lo que no se puede hacer, o hacer teatro donde no se puede hacerlo, decir lo que no se puede decirle hacerlo. En la historia del teatro tenemos miles de ejemplos y de anécdotas en relación a esto. Y bueno, después veremos. Yo creo que no en un futuro tan lejano a qué tendremos que desobedecer, porque y ser muy inteligentes, porque ahora en esto que ya venía siendo rizomático, ¿no? En donde el poder no se termina como de entender o hacia qué una se está oponiendo, ¿no? Creo que es por lo menos mi gran pregunta como ciudadana, como docente y como artista también, como actriz. Así que bueno, eso como en general, y creo que se nos viene algo como por delante también, de estar muy atentos a que lo colectivo no se desvanezca en esto, ¿no? Como poder generar otras dinámicas colectivas que no nos aíslen en nuestros teléfonos o computadoras, que es algo también que para mí es basal del teatro. El convivio lo es, el cuerpo lo es, la vibración de la voz en el cuerpo también lo es. Pero bueno, eso también es político. Entonces, me parece que ahí yo no sé, lo quería hablar también como en estas últimas palabras finales, porque creo que la educación es súper política, entonces está bueno tenerlo como en cuenta, por lo menos para debatirlo. Y bueno, creo que podría ir cerrando con esto. ¿Qué tipo de teatro mutante iremos a crear en esto que se viene y que estamos viviendo, y qué tipo de pedagogía mutante también podremos crear? Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Es turno ahora de Claudio. Bueno, siempre me parecieron, primero agradecerles este espacio también que ustedes están repensando del ENET, ¿no? Eso también habla de una búsqueda de no digamos, bajar ninguna bandera, sino reformularla, como dice la profe, ¿no? Un poder de resiliencia. Agradecerle, Blanco, Mary, por brindarnos esta posibilidad de poder más o menos contar nuestra experiencia en estos momentos. Muchísimas gracias a su equipo también, ¿no? Que forman parte. Y bueno, acá, viste, las palabras eran tremendas, ¿no? Aislamiento social, distanciamiento social, eran tremendas. A mí me resonaban, te diría, profundamente. Y después, ahora, también digo, en este poder de resiliencia siempre les habíamos hablado acerca de lo desconocido de lo teatral, y que yo siempre he confiado en los grupos para resolver los problemas, ¿no? En principio, cómo hacer teatro, cuando todo parece que no contribuye, pero trabajando en equipo, escuchándonos, y este proceso ha sido así, ¿no? Escuchándonos con los adscriptos, con alumnos adscriptes, y con los alumnos y con los profesores, escuchándonos, y lo que parecía un aislamiento o un distanciamiento empezó a ser también una manera de conectarnos, por lo menos en este tiempo, ¿no? Y en eso hoy contamos con todos los registros de actividades. Tengo, por ejemplo, un poder de registro de las actividades expresivas de los alumnos. Te diría 9 actividades por alumno, a su vez con sus preparaciones. Estamos hablando de casi 100 trabajos en video, 200 trabajos en video, más o menos aproximadamente. Se van a venir más también, ¿no? En esta etapa tenemos en la segunda etapa un montón de improvisaciones hechas a través de Zoom con ellos, y que también suman otra cantidad. Entonces, decir, bueno, no fue tan aislado, no fue tan distanciado, fue más juntos. Y en ese estar juntos fue muy interesante. Lo que parecía que iba a distanciarnos nos unió también, ¿no? Como diría Borges, nos une
las desgracias. Entonces, digo, en esa idea entiendo de que hicimos 5 podcasts a través de WhatsApp con los adscriptos que fueron a dar a la radio comunitaria, el programa de radio, la revista Youma que nos unió a los profes. Estoy pensando en el último trabajo que se llama Pedacitos de Pantalla, que a través de este pedacito de pantalla, ¿no?, que es un pedacito que uno ve en un recuadradito al alumne, pudimos hacer teatro, pudimos improvisar. Claro, con diferencias abismales. Prefiero lo presencial, como dice la profesora Gaby, ¿no? Ese contacto más humano, ¿no? Pero tampoco nos detuvo. Entonces hoy los números de trabajo de los alumnos son importantes. Lo que hicieron ellos es muy importante. Y a través de ese pedacito de pantalla había una voluntad de resiliente, digamos, de alto grado de resiliencia de poder conectarnos. Y lo vamos logrando. Vamos a ver ahora en el final. Y ahora estamos en actividades grupales y hablábamos de, esto lo leía de un trabajo de mi hermano Sergio, sobre el bonsái. Viste que el bonsái es reducir, pero está pleno igual el árbol. Bueno, nosotros en estos pedacitos que tuvimos de pantalla, lo mismo pudimos estar a pleno. Yo vi a los alumnos poniendo lo mejor que pueden, estar a pleno en ese pedacito, porque era reducido lo que te muestra el celular, ¿no? Pero estaban a pleno tratando de brindar lo mejor que tenían expresivamente y con las indicaciones que les habían llegado, te diría como una botella en el mar, ¿no? Entonces cuando se hablaba de aislamiento y de distanciamiento, decía, son como islas. Y bueno, y empezamos a alargar esas botellitas que llegaban y decían, fíjense en el sentido de verdad, fíjense, vayan ustedes uniendo las cosas, ¿no? Le llegaban por datos casi rudimentarios, ¿no? Que el teatro lo resuelve en lo presencial, muchas veces con una herramienta más eficaz, pero no iba a quitarnos esas ganas, ¿no? Y hay alumnos que no han podido continuar por razones económicas, por razones habitacionales, por razones... Sin embargo, se fueron con la idea de que peleaban todavía por eso y que por volver a conectarse. Y sé que cuando me dicen, profe, no puedo, no me dan los tiempos, tengo que trabajar, o le tuve que ir a ayudar o cuidar a algún ser querido, o mi familia estuvo enferma, entonces ya me desconecté y me cuesta. Lo hacían desde un lado de posibilidad de volver a conectarnos. Entonces, eso a mí me deja una gran enseñanza. Y si es como decir, es lo que siempre confié en el teatro, ¿no? Que iba a haber una fuerza que en equipo íbamos a poder resolver las cosas. Y bueno, junto al griego, que forma parte, él es parte de mi equipo, somos equipos juntos en un trayecto que es Improvisación 1, lo pudimos llevar adelante, junto a los adscriptos, junto a ellos mismos. Entonces digo, esas palabras tan duras de aislamiento, distanciamiento, en esta ocasión se hicieron más cortitas, menos duras, más blandas, no digamos solucionadas, pero sí se hicieron más y sentir que me tocaba dar clases, que iban a estar todos haciendo lo posible para conectarse, que me avisaban cuando no podían, era un gesto que valoraba muchísimo, incluso para el propio proceso individual mío, ¿no? De ganas de hacer cosas, de no ganas, las clases se convirtieron en un espacio de encuentro también, como lo es el teatro, que ahora no está, ¿no? El encuentro convivio, pero sí está el encuentro de estas voluntades, ¿no? De querer
aprender a expresarse en una herramienta tan bonita como es la improvisación teatral. En eso creo que vamos a seguir creciendo, que se suman algunas cosas a un proceso más técnico, ¿no? En este día, estas herramientas que aprendimos de la virtualidad, no creo que las abandone tan fácil tampoco, ¿no? Que van a seguir formando parte de mi actividad más presencial, pero que en este momento fueron indispensables, útiles, necesarias, pero que cuando volvamos, vamos a decir, como un archipiélago, las islas se fueron flotando y se encontraron y formaron un continente que nos va a contener. Muchísimas gracias, Franco, Mary. Muchas gracias, Claudio. Profesores, Eh, muchísimas gracias también. Es turno ahora de griego. Bueno, yo en realidad... ¿no se escucha, Gaby? Sí. Yo en realidad cuando hablo de cierre, no tengo ningún cierre. O sea, es como, estoy acá y por ahí soy asertivo en algún ejercicio y por ahí tengo muchas dudas en el futuro. Y como tenía muchas dudas, siempre recurro a algunos docentes. En este caso le voy a tomar 3 partecitas de Gené, Juan Carlos Gené, para cerrar. Y en realidad son las preguntas que tengo hacia el futuro. Son muy cortitas y las voy a leer, y si Claudio o Gaby quieren interrumpir y hablamos, me parece genial. Porque creo que una es sobre la corporalidad, y creo que es la cosa que es el futuro del que teníamos que trabajar. Y dice, ¿por qué es el cuerpo actor, el hombre, ante otros cuerpos, hombres, otros hombres, y en la situación de representación, aquello que hace el teatro? Lo que pertenece y se documenta, como la dramaturgia, por ejemplo, no es más que uno de sus códigos. Y no es teatro hasta que no sea materializado el cuerpo actoral en espacio y en un tiempo preciso. Y creo que son los desafíos que vamos a tener a futuro. En las mismas palabras, como les dije, son todas preguntas que yo tengo cuando lleguemos al puerto y salgamos con la nueva presencialidad. ¿Qué va a pasar? La otra pregunta, lo otro que habla es sobre el espectador. Y ahora está el espectador. ¿Qué está haciendo allí? ¿Por qué desde hace 2000 años, de 2500 años, sigue concurriendo en mayor o menor medida a los espacios teatrales? Hoy no concurre. Y por último, la reflexión, y para cerrar, y si quieren, por eso le dije, después lo hablamos, es la crisis vincular, proveniente de los cambios de relación entre actores y espectadores y entre personajes actuados por los actores, entre sí vínculos fuertemente, pues es de la fuerza de ese vínculo que depende la profundidad y teatralidad de la crisis. Creo que una de las cosas que está faltando hoy en día es la corporalidad con los compañeros, con estar en el teatro, el estar con el espectador y el estar presente, y los vincular. No existen los vínculos y esto es dificilísimo en esta digitalización. ¿A dónde vamos y cuál va a ser el nuevo futuro? No lo sé. Si Gaby y Claudio quieren participar, pero creo que como cierre son preguntas que uno se tiene que hacer también. ¿Y cómo las puede resolver? Hoy en día en streaming hay millones de posibilidades de ver teatro, pero el espectador no está. O sea, no existe ese hecho eh, que es el teatro, ese hecho de que vos tenés que ir a tal hora, te sentás, esperás, ves la obra, te vas, te juntás después y charlás sobre la obra. Así que bueno, son muchas preguntas que habría que resolver a futuro. No sé si quieren opinar, quieren
Creo que sí. mi respuesta son preguntas. Por supuesto. Sí, Claudio. Sí, en esta idea de la idea de la corporalidad, eh, eh, yo siempre recuerdo una profesora de expresión corporal que me decía, bueno, a ver, trate de venir sin su mente, sin su cuerpo a algún lado, tráigame las ideas, nada más, ¿no? Entonces, en esta idea de combinación, ¿no? de cuerpo y mente, hoy día hubo un desarrollo, te diría, más de lo teórico, la vinculación desde de lo creativo, desde, digamos, una limitación en lo expresivo, pero que también se puede reformular y revalorar para adelante, no deja de ser una pregunta a resolver en esto con los medios que nosotros contamos. Entonces, por ahí habría que digamos, profundizar el análisis, si suma, en la idea de revalorizar algunas herramientas que nos permitan conectarnos a través de la imagen, pero en situaciones más poéticas o más expresivas. Creo que en eso vamos a poder transitar un poco más, ¿no? Es decir, en esta idea del estudio de la imagen y en esa imagen poder avanzar en comunicaciones más que tengan que ver con esta forma de comunicarnos. Las estudiadas y más que estudiadas durante el tiempo han tenido que ver con la presencialidad. Será un momento que vamos a continuar trabajando sobre la imagen corporal o el código corporal en los medios, ¿no? En las redes. Eso me parece que es una linda pregunta, que todavía no tengo respuesta, obviamente, pero seguiremos trabajando en ella. Ninguno la tenemos, o sea, yo no la tengo. Claro, no, yo tampoco, pero bueno, me parece Sí, que así. la imagen va a ayudar. ¿Sí? ¿Cómo, Gaby? No, que estaba dejando terminar a Claudio. ¿Terminaste, Claudio? No, hay Sí, que bien. interrumpirlo al Claudio, hay que interrumpirlo. No, bueno, muy cortito, es difícil hablar de esto cortito. O sea, yo también terminaba con esta pregunta de qué otro teatro mutante o Claro. pensando en esto de no sumirse, sino generar algo mutante y tampoco reemplazar a otra cosa, ¿no? Me parece que sí, que un poco lo que dice Claudio, por el lado de esto que se está dando como por streaming y demás, es estudiar y profundizar sobre lo audiovisual y ahí ver qué intersecciones suceden. Y por el lado de lo vincular, yo creo que es el foco de lo presencial hacia adelante, como o sea, lo digo creo porque no lo puedo decir como una tesis, así es así porque todavía no lo estamos pudiendo tener. Yo estoy apostando a eso, a lo vincular y a ver de qué otras maneras nos podemos relacionar en el convivio y en qué otro tipo de espacios que no sea el espacio teatral. El teatro puede suceder, ya sabemos, en un baño, en una pieza, en una ventana, en la calle. No es algo nuevo, es algo que ya se venía haciendo y bueno, tal vez en estos espacios más pequeños, más reducidos, en donde podemos apostar a lo vincular, me parece que es eso. Sí, el cuerpo me parece que va a volver en pequeños espacios y en pequeños grupos donde realmente uno se pueda vincular y encontrar otros modos de relacionarse. Y en cuanto a esto que se está abriendo en cuanto Claro. a lo virtual, es hacer un estudio profundo sobre todo lo que tiene que ver con ese lenguaje y se encontrará otro código seguramente, otra poética, algo que llamaremos de otra manera. Yo creo que se está yendo hacia eso y después van a haber un montón de cosas en el medio que todavía no la podemos imaginar o tal vez ya se está trabajando, pero sí, me parece que estamos en la pregunta ahora, estamos completamente en la pregunta de todo, desde la relación con tu pareja, con tu hijo, en la crianza, en qué comprar, a dónde comprar, a quiénes, qué decisiones, o sea, son todas, para mí se está viviendo una especie de cambio de paradigma que ojalá
sea para mejor. Pero, no lo veo solo como una oportunidad esto, porque hay gente realmente que está viviendo esto como una tragedia debido a la enfermedad, a lo económico o a lo vincular inclusive, pero bueno, creo que como toda crisis tiene millones de caras, y si es pensar en la pregunta, se me ocurren como estas divagaciones para seguir rondando la pregunta. pero es que ahí la pregunta está en esos tres puntos: la corporalidad, lo vincular y el espectador. Y si lo vincular pone al espectador, ya todo lo de streaming deja de ser vincular. Vos podés desvincularte automáticamente, que es lo que te termina pasando si ves una serie en Netflix y no te pintó, la pagaste. Entonces, es interesante esto, ver nuevos modelos de teatro y dónde se pueden hacer para crear este vincular con el espectador, pero que a la vez los actores se puedan vincular en un tiempo, ver esa corporalidad de ese tiempo. Creo que en esos tres ejes va a funcionar el futuro del teatro. Sí, en el streaming pasa eso. Hay otro vínculo, hay un vínculo, pero es diferente y no es lo mismo que el teatro. Por ¿No? eso esas tres cosas lo tiene solo el teatro presencial, y ¿Lo tiene el teatro? lo otro van a hacer otras cosas. Por eso digo, no, o sea, si queremos que algo virtual tenga lo mismo que el teatro, es como, o sea, no se puede, hay que hacer otra cosa. Y tampoco es Netflix. Yo he visto, he tenido experiencias así de ver como espectadora o de participar como dramaturga, no todavía como actriz, de experiencias en streaming, y se generan cosas interesantes. No es lo mismo que Netflix, pero bueno, hay que apuntalar ahí en la calidad de la imagen y la profundización sobre eso, que es todo un proceso en el que estamos, creo yo. Pero, o sea, esas tres patas que dijiste son los tres ejes bases del teatro presencial. Y por ahí, como vamos a tener herida la parte vincular y relacional, yo creo que ahí es donde va a estar el foco me parece a mí, del reparar, el sanar, el reparar sobre todo del teatro, y donde va a volver a aparecer el deseo que ya no estaba casi en la sociedad. El deseo ese que se estaba apagando en el teatro me parece que va a venir por esa necesidad del encuentro. Y bueno, no sé, yo estoy ahí ensayando varios proyectos en función de esto que estoy diciendo, no lo estoy diciendo solo Sí, porque sí, es una apuesta también, ¿no? A trabajar en casa, en espacios reducidos, si hago algo virtual, bueno, por donde yo planteo un convivio, pero entendiendo de que esas tres partes fundamentales, si es virtual, no las va a tener, es solo jugar con eso. Y bueno, nada, listo, ya está, porque se va a hacer re largo. sí, yo de igual manera, me parece que confío en los lugares de encuentro, ¿no? Es decir, esta nueva formulación no va a ser producto de la iluminación, sino de un montón de pruebas y error que siempre ha tenido el teatro a lo largo de la historia y a la cual se ha ido adaptando. Y confío plenamente en la creatividad de los que formamos parte de este núcleo de artistas que es el espectro teatral, ¿no? Con sus, tendríamos que encontrar intersecciones, como dice la profe, entre distintos lenguajes, sumar otros. No va a venir únicamente del teatro tal vez la respuesta, sino que va a tener que ver con otros encuentros y con otras escuchas, ¿no? Que también era válido este momento de voluntad del espectador también, a escuchar por qué también si va, viste, o sea, de alguna manera iba necesitando una reformulación. Entonces, bueno, puede ser como toda crisis un momento de escuchar y de reflexionar para generar nuevas formas.
Bueno, para ya dar cierre a la actividad, desde el NET queremos agradecerles profundamente por participar. Realmente nos han dado una entrevista que es sumamente enriquecedora y nos han logrado dar una vista también de la educación que estamos atravesando nuestra universidad particularmente, que la van a poder tener las otras provincias que participan del ENET. Hay 5 provincias, 6 este año, porque invitamos también a los compañeros de San Juan, que están pasando por una situación muy diferente a la nuestra. Así que realmente gracias a ustedes, a la gente de las TAC, a la gente de dirección que nos ha facilitado tener estos espacios que son muy enriquecedores. Fran, no sé si quieres agregar algo. No mucho, quiero ser escueto. Siento un gran placer de haberlos escuchado hablar. Son una inspiración como estudiantes. Rescatar lo precioso, el amor que tienen por la vocación que ejercen, el amor por el arte, por enseñar. Es precioso escucharlos y me deja muchas cosas en que pensar y reflexionar. Esto que hablaba Griego. Por terminar, citar esto que hablaba Anne Bogart, ¿no? De la resistencia, de esto que nos invitaban los profesores a replantearnos y redescubrirnos en esto que nos invita a no hacer algo cuando queremos hacerlo, ¿no? Muchas gracias, eso, no tengo más que decirles que gracias. Gracias a ustedes, Mary, Franco, a Lenet, a los profes. Ha sido una charla muy enriquecedora para mí también. Les agradezco un montón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. A ustedes. Muchas gracias.